Oye, pues quería preguntarte, Jorge, el tema del centro de diagnósticos y también un tema ahí que nos saltó duda, ahí con unos especialistas, el tema de los viajeros, pues seguramente tú traes más data de esto. ¿Cómo has visto el tema de las pruebas y los tests y de los viajeros que se acercan? Pues obviamente en estos meses, ¿cómo ha sido el acercamiento pues con este tema del coronavirus? Si me pudieras pues apoyar y qué ha notado, ¿ha habido algún relajamiento de las medidas? ¿Cómo han visto ustedes este tema, sobre todo por esta cancha desde tu expertise? Y obviamente, pues lo que ha sucedido en estos meses, estamos prácticamente ya en los 50,000 defunciones aquí en México. Si eres tan amable, por favor, Jorge. Bueno, en cuanto al tema de la clínica del viajero y el papel que ha jugado en cuanto a la reactivación de los viajes internacionales, o más bien a que pues realmente hay viajes esenciales que se deben de hacer y pues que la clínica ha ayudado a solucionar los problemas relacionados con este tipo de requerimientos sanitarios. Pues desde el inicio la clínica creó en colaboración con el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas el Centro de Diagnóstico COVID de la UNAM, a cargo de la Facultad de Medicina, y la parte operativa está completamente coordinada por la Clínica del Viajero, los elementos que trabajan y laboran en la Clínica del Viajero de la UNAM. De tal manera que hemos podido tener una cercanía muy importante con la situación y la crisis sanitaria que está viviendo por lo menos nuestra Ciudad de México, la región de la Ciudad de México, en donde es que está ubicado el centro de diagnóstico. Sí. En estos meses, que desde el inicio de la epidemia en México hasta ahora, bueno, sí ha incrementado la demanda paulatinamente, teniendo un pico que coincide más o menos con los meses de mayo y junio, y comenzando a descender en cuanto a población general que requiere los servicios del centro de diagnóstico ya para finales de julio, inicios de agosto. Pero así como ha descendido esta demanda de la población general, ha aumentado la demanda de viajeros internacionales que requieren un pasaporte sanitario. Claro. En este sentido, la clínica ha implementado ya un pasaporte sanitario. Esto quiere decir para los viajeros internacionales, con la finalidad de que cuenten con un documento pues un documento bilingüe, ¿no? Sí. Que les pueda facilitar, complementar los requerimientos de salud para ingresar a los países destino. Este pasaporte sanitario consiste en un certificado de salud que se complementa con la prueba de PCR. Ahora recordemos que la prueba PCR no tiene una vigencia más allá de 5 días, incluso en algunos países debe de ser llevada a cabo máximo 72 horas antes de su ingreso al país para poder superar las restricciones sanitarias al ingreso y también para poder exentarse de las cuarentenas de 14 días, reducirlas a 7 días o en su caso pues no cumplirlas precisamente porque cuentan con una prueba que lo avale. Oye, Jorge, prácticamente, pues no sé cómo aplica ahí, pero todos los viajeros o todas las personas que arriban al país, ¿todas se hacen esta prueba PCR o cómo es que hacen estas muestras o cuál es el requerimiento que les hacen una vez que llegan a los aeropuertos de la ciudad o del país para evitar pues un brote mayor o un contagio ahí al interior de ellos mismos o que una persona pueda contraer el virus? Bueno, los esfuerzos de la clínica del viajero son preventivos en el sentido de que prácticamente el 95% de la población que atiende son personas que van a viajar al extranjero. Entonces, este servicio va dirigido precisamente a aquellos mexicanos o extranjeros que radican en México y que necesitan hacer viajes hacia el extranjero. De tal manera que con anticipación se espera que contacten a la clínica para programar su cita en el centro de diagnóstico COVID, hacer la toma de muestras y en un periodo de 24 horas después de tomar la muestra, emitir el certificado de salud con el documento probatorio que se llama pasaporte sanitario.
y es así como se lleva a cabo este procedimiento. En el caso de los extranjeros, y es voluntario por completo, Voluntario, no es ¿no? obligatorio. Depende mucho de los viajeros, no es obligatorio. Bueno, es obligatorio para los viajeros, Sí, pero sí, es sí. voluntario si se lo quieren o no hacer en la clínica. Mm, Ahora, para los viajeros que entran a nuestro país, pues está la otra instancia sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es Sanidad Internacional, que depende del gobierno de la Ciudad de México. ujú. En este sentido, pues ellos determinan las medidas y los protocolos sanitarios para ser obligatorios. Básicamente lo que se está implementando es una declaración sanitaria obligatoria para todos aquellos que ingresen al país y un filtro sanitario eh, con toma de temperatura a base de un Para termómetro todos, ¿verdad? infrarrojo. Es para todos. Para todos, y entonces se monitorea la temperatura pues de todos los pasajeros y de manera aleatoria, bueno, se seleccionan algunos seguramente, dependiendo de las capacidades que tenga la unidad de sanidad internacional que estemos hablando. No es lo mismo una unidad sanitaria muy importante como la del aeropuerto de la Ciudad de México a la capacidad operativa que tenga una unidad sanitaria en el aeropuerto de Cancún o en el aeropuerto Claro, internacional de más, Guadalajara. más baja, ¿no? Oye, ¿y cómo les ha ido en el centro de diagnóstico, Jorge? ¿Cuál ha sido la data o así como las observaciones que han tenido en estos meses? Bueno, hemos tenido un ingreso muy importante de uso, bueno, una demanda importante de uso de la plataforma. Nosotros desarrollamos un algoritmo de diagnóstico Ujú. que después ya se validó con los resultados de PCR. Y este algoritmo es capaz de seleccionar efectivamente aquellos casos que sean más propensos a desarrollar complicaciones, de tal manera que al inicio y en el pico de la demanda de la población general hemos tenido cifras de alrededor del 50% de positividad en las pruebas de Positivo. PCR. Esto quiere decir que de dos que son seleccionados por el algoritmo y que acuden al centro de diagnóstico, por lo menos uno es diagnosticado Ujú. con SARS-CoV-2. Actualmente esta cifra ha disminuido a proporciones entre el 30 y el 40%, sin embargo siguen siendo elevadas. Muy Y la elevado. demanda de utilización del algoritmo ha sido de alrededor de 6,000 a 7,000 personas en promedio en todo lo que va De la de pandemia. la puesta en marcha. Uh-huh. Ok, entonces estaríamos hablando de 3,000 positivos de esos 6,000. No, recordemos que para poder acceder a una prueba en el centro de diagnóstico se tiene que pagar, la prueba tiene un costo. Ya. Entonces, y es una cuota de recuperación para ampliar la capacidad operativa. Entonces, no todos los que salen positivos o recomendados para tomarse una prueba, pues seleccionan la opción de pagar Ah, ok. y hacérsela en el centro de diagnóstico. A veces, pues, acuden a otro tipo de instancias, pueden ser gubernamentales, de la iniciativa pública o privada. En nuestro caso, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo alrededor de 300 Pruebas. pruebas de PCR, ajá, y más o menos de a 100 por mes, por así decirlo, o más, un poquito más, como 400 ya estamos Ya. ya que hicimos el corte de julio. Y bueno, de esas, bueno, ya, entonces ya se puede calcular el porcentaje de positividad. Oye, Jorge, ¿crees que se han relajado un poco las medidas con estos cambios de semáforo en la ciudad y obviamente con la extensión de la pandemia y este cansancio entre la ciudadanía, con los viajeros, etc.? ¿Consideras que se ha bajado un poco la guardia en este sentido? Bueno, en el caso de los viajeros internacionales, he de decir que las restricciones de movilidad siguen siendo muy importantes. Estamos hablando que al 75% de los países en todo el mundo cuentan con un requerimiento al ingreso del país o con una restricción completa para los viajeros internacionales o procedentes de México. Mm. Entonces, estas restricciones de viaje son muy, muy importantes a tomarlas en cuenta para solicitar este tipo de pasaportes sanitarios a la clínica con anticipación. Ahora, con respecto a los viajes nacionales, eh, he de decir que sí se han relajado más de lo que se esperaban las medidas de restricción de la movilidad por parte de la población. Al no ser obligatorias, bueno, todo depende de las decisiones que tome cada uno de los ciudadanos mexicanos. En Claro, este sentido, hemos visto cómo al pasar a un semáforo rojo a un naranja, de inmediato se la elevó, población ¿no? percibe que el riesgo disminuye de manera significativa o considerable, siendo esto no coincidente
con la realidad epidemiológica que está viviendo nuestro país. Recordemos que en el semáforo rojo y naranja, la intensidad de la transmisión comunitaria del virus, del SARS-CoV-2, es alta, es muy alta, es máxima. Esto significa que en cualquiera de estos colores nosotros podemos estar en un alto riesgo de contagio. Claro. Pero la población parece que lo percibe de manera distinta, parece que Un verde, percibe ¿no? que ya estamos en un semáforo verde o amarillo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que en este sentido los mensajes la estrategia de comunicación del gobierno federal y de los gobiernos locales deben de alinearse por completo para poder sumar esfuerzos junto con la iniciativa privada y la sociedad civil con la finalidad de transmitir un mensaje correcto y adecuado a la población y que disminuya o considere todavía más este tipo de relajamiento de la movilidad como una opción pues que todavía no se puede llevar a cabo a menos que sea de tipo esencial. Oye, y en ese sentido, Jorge, bien lo comentas, este relajamiento, yo lo comentaba, el tema de bajar la guardia, ¿cuál sería el llamado que les harías a esas personas que sí o sí requieren viajar y aquellas que no tanto y aún así lo hacen? ¿Cuál sería el llamado, obviamente, desde todo lo que has vivido y desde esta cancha y evidentemente en los picos más altos todavía de la pandemia, cuál sería pues este llamado para ellos que necesitan viajar o que no tanto y aún así lo hacen? Primero que nada, debemos de identificar los grupos de viajeros de tipo esencial. Si nosotros nos encontramos de la población de viajeros por negocios, para visitar a familia y amigos de manera esencial, esto quiere decir para apoyo o ayuda, y viajeros expatriados, esto quiere decir mexicanos que necesitan regresar a sus lugares de residencia habitual en el extranjero, o mexicanos que tienen que regresar, o extranjeros que se quedan varados y tienen que regresar a su país. Si nos encontramos dentro de estos tres grupos de viajeros esenciales, bueno, entonces es importante tomar en cuenta las medidas sanitarias y el equipo de protección adecuado para poder movilizarnos. Ahora, si no nos encontramos dentro de estos grupos, lo más que podemos aspirar para viajar en esta temporada de semáforo rojo y naranja, más cerca del rojo que del amarillo, es hacer viajes dentro de nuestra localidad, nuestro lugar habitual de residencia. Esto quiere decir no más allá de algunos kilómetros a la redonda de nuestro estado, de la República. Claro. Pueblos mágicos cercanos a la Ciudad de México, en el caso del Valle del México. Pero también tenemos que tomar en cuenta el riesgo del semáforo. No podemos desplazarnos de un semáforo de menor intensidad a uno de mayor intensidad. O sea, no podemos hacer viajes desde el semáforo naranja a uno rojo. Y mucho menos podemos hacer viajes de un semáforo rojo a uno naranja de menor intensidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un viaje de un semáforo de menor a mayor intensidad, o sea, de naranja a rojo, lo que vamos a hacer es aumentar nuestro riesgo de contagio y de enfermedad durante nuestra estancia en el extranjero o en el estado. Y al regreso nos podemos enfermar y contagiar a los demás o podemos introducir nuevos focos de infección en nuestras comunidades. Ahora, si nosotros decidimos desplazarnos de un lugar rojo a uno naranja, lo que vamos a hacer es llevar con nosotros un mayor riesgo de contagiar al resto de las poblaciones. Y en este sentido, recordemos que no es lo mismo la infraestructura sanitaria con la que cuenta una ciudad, como esta, ¿no? Como la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León, ¿no? A la infraestructura sanitaria con la que cuentan los pueblos mágicos, por ejemplo, los pueblos originarios, los indígenas, o los destinos turísticos de playa. La infraestructura sanitaria es limitada o deficiente. Entonces, tenemos que ser conscientes y responsables con nuestra movilidad y nuestro desplazamiento. Si bien sí tenemos que apoyar en estos momentos el desplazamiento cuando se pueda, esto quiere decir en semáforo amarillo, hacia el interior del país, todavía no podemos hacer viajes por placer hacia el exterior de nuestro país. Esto no es tiempo es muy para riesgoso. vacacionar. Sí, no, eso definitivamente no lo Para vamos a que poder quede hacer claro, hasta, ¿no? hasta fases verdes incluso. Recordemos que México es percibido por el resto del mundo como epicentro de la pandemia de COVID, como todo el resto de América Latina. O sea, Latinoamérica en estos momentos es el epicentro de la pandemia, incluido México. Entonces, por supuesto que los países no van a permitir que las personas se estén desplazando de lugares de máximo riesgo
a lugares de menor riesgo. Pues importantísimo el mensaje, porque pareciera que muchísimas personas bajaron la guardia con este cambio de semáforo y digo, obviamente ha sido difícil el confinamiento por los meses que ya llevamos contando por el tema del COVID-19, pero te agradezco muchísimo los minutos como siempre, Jorge. No, muchas gracias a ti y Y, pues sí, sí, ahí oye, y estamos. el uso del cubrebocas, insistir, ¿no? Importantísimo. Ah, sí, bueno, esto también es muy importante y ha generado mucha polémica, sobre todo en las campañas del turismo, para incentivar el turismo. Parece Justo. que la industria del turismo y las secretarías de Estado dirigidas al turismo eh, pareciera poner en segundo plano el mecanismo Cubrebocas. más importante para reducir el contagio, que es que en las áreas comunes los viajeros empleen por lo menos el cubreboca como medida adicional y la careta como medida secundaria. Y parece que en todas las estrategias de comunicación del turismo, No las están empleando. no se visibiliza estos turistas empleando los cubrebocas y eso es un mensaje negativo o mal dirigido debe de cambiar. Recordemos que el turismo no va a ser lo que conocíamos antes, debemos de estar conscientes de nuestra nueva realidad, no vamos a regresar a una realidad como la conocíamos antes, y mucho menos estando en una playa o estando en un lugar donde muchos viajeros internacionales y nacionales conviven. Entonces, hagámonos la idea de que mientras estemos en el lobby de un hotel, mientras estemos en la piscina al aire libre de un hotel, de un resort, tenemos que usar cubreboca y la industria del turismo tiene que transmitir ese mensaje. Si no lo hace, lo único que va a pasar es lo que ya pasó. Mérida, Yucatán va a regresar al semáforo rojo, Quintana Roo está a la mitad del estado en semáforo rojo, Baja California Sur regresó al semáforo rojo y Guerrero está por cerrar las playas. Entonces, si no tomamos esa conciencia, lo único que vamos a causar es más daño y cierre de los destinos turísticos tan importantes en nuestro Sí, país. una pandemia mucho más prolongada de lo que ya es, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, como siempre, amigo. No, muchas gracias a ti. Te mando un abrazote, cuídate demasiado. Igual, tú, nos vemos, Ahí cuídate. andamos, hasta luego.